Napoleón Bonaparte es considerado uno de los mejores estrategas de la historia. Tras una época de crisis y decadencia en Francia, consiguió forjar un gran imperio en el corazón de la actual Europa. Si bien no se puede decir que jamás perdió una batalla, como por ejemplo es el caso de Alejandro Magno, Napoleón estuvo derrotando a una coalición tras otra durante 20 años. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cuáles fueron sus principales características como general? ¿Qué novedades tácticas introdujo? ¿Por qué sus ejércitos fueron tan efectivos? Bien, pues esto es exactamente lo que vamos a ver a continuación. La estrategia es el arte de hacer uso del tiempo y el espacio, escribió Napoleón. Para el emperador francés, toda campaña exitosa se podía dividir en 3 fases bien diferenciadas. La fase 1 consistía en el proceso de acercamiento hasta que se establecía contacto con el enemigo. La fase 2 correspondía a la batalla. Y por último, la fase 3 era lo relativo a la persecución y a la explotación de la victoria. Antes de entrar a analizar cada uno de estos puntos, veamos también los 5 prerequisitos que Napoleón estableció antes de emprender una campaña militar. En primer lugar, un ejército debe tener una sola línea de operaciones y el objetivo debe estar claramente definido, y toda posible acción deberá encaminarse a su consecución. Esto por supuesto no implica que todas las tropas deban ir por un mismo camino, pues por motivos de seguridad, logística y rapidez, conviene que un ejército se desplace dividido y por caminos diferentes. Así pues, lo más importante de este primer punto es que la meta final debe estar clara desde el principio y no se deben malgastar recursos ni esfuerzos en tareas secundarias que no aporten mucho al logro del objetivo principal. En segundo lugar, el objetivo principal ha de ser siempre la destrucción del ejército enemigo. Napoleón afirmó que solamente cuando un líder se queda sin ejército, éste está dispuesto a firmar la paz, por lo que la principal prioridad ha de ser la de destruir ese ejército que impide la paz. En tercer lugar, Napoleón estableció que su ejército tenía que intentar siempre maniobrar para situarse en el flanco o en la retaguardia del enemigo, por razones tanto psicológicas como estratégicas. Esto es sin duda alguna lo que el emperador intentó hacer en la mayoría de sus batallas. En cuarto lugar, el ejército francés debería rodear el flanco enemigo más expuesto y aislarle también de cualquier fuerza aliada en caso de estar enfrentándose contra varios ejércitos enemigos. Por último, Napoleón hizo especial hincapié en que sus líneas de suministros y comunicación tenían que estar siempre defendidas y aseguradas. Esto era algo a lo que nunca se podía renunciar. Tras haber visto estos 5 prerequisitos, comencemos ahora a analizar las 3 estrategias que más utilizó el emperador francés en el campo de batalla, en las que se incluyen los elementos que acabamos de ver. La primera de sus estrategias fue conocida como la maniobra del acercamiento indirecto o el avance envolvente. El objetivo de esta primera estrategia era el de obtener un campo de batalla favorable que en ningún caso estuviese elegido por el enemigo. Napoleón decía que marchar hacia el enemigo en línea recta y combatir en un terreno elegido por tu adversario solo traía batallas caras y casi nunca decisivas. En su lugar, y siempre que fuese posible, Napoleón intentaba fijar al enemigo en un punto a través de un falso ataque, mientras marchaba con la mayor parte de su ejército por otro camino oculto que lo llevaba a situarse en la retaguardia o flanco de su enemigo. Una vez que conseguía esto, comenzaba a atacar a su enemigo desde todas las direcciones posibles con el objetivo de dejarlo aislado o arrinconado contra algún río o montaña. A continuación, continuaba atacando a su enemigo de manera implacable, dejándole únicamente 2 alternativas. La primera era la de rendirse, y la segunda era la de continuar combatiendo en un terreno desfavorable. Por norma general, cuando un ejército se ve rodeado, aislado o combatiendo en una situación bastante desfavorable, la moral de los soldados desciende muy deprisa y es más propenso a rendirse. Para que esta maniobra saliese bien, era primordial tomar la iniciativa desde el principio y desestabilizar al enemigo interrumpiendo sus líneas de comunicación, para pasar posteriormente a destruirlo combinando el cerco físico con la desmoralización psicológica. La segunda estrategia más usada por Napoleón fue la conocida como estrategia de la posición central. Esta estrategia era la más efectiva cuando se encontraba en inferioridad numérica, lo cual le ocurría cada vez que se tenía que enfrentar a una coalición de países que se habían unido contra él. Así pues,
y si bien lo superaban en número, en estas ocasiones Napoleón intentaba concentrar a sus efectivos en un sector determinado y obtener de esta forma una superioridad momentánea que le permitiese vencer a sus enemigos por separado. En resumen, Napoleón se proponía aislar a una parte del enemigo, concentrar una fuerza mayor para que garantizara su derrota y, si era posible, su destrucción, para luego volver hacia el segundo ejército enemigo y atacarlo con una potencia similar. Así pues, en lugar de una única batalla decisiva, libraba varias batallas menores contra adversarios dispersos a los que destruía uno detrás de otro. Pero, ¿cómo conseguía sorprender a sus adversarios y atacarlos por separado antes de que pudieran organizarse mejor? Lo primero que hacía Napoleón era recabar toda la información posible sobre sus adversarios a partir de periódicos, desertores capturados y patrullas de reconocimiento. Una vez obtenía esta información, iba marcando en su mapa los movimientos del enemigo. Tras localizar el punto más débil de su enemigo, el emperador francés organizaba su plan de ataque. Básicamente, su objetivo era el de atacar el área de concentración de uno de los ejércitos enemigos antes de que detectasen que se estaba acercando. Para camuflar su aproximación, Napoleón utilizaba todo tipo de tácticas, como la de transmitir información falsa sobre sus movimientos para intoxicar a su enemigo. Otra táctica bastante buena consistía en dividir a su ejército para que avanzase por sectores diferentes, para de esta forma confundir a un enemigo que no podía saber por dónde se estaba moviendo la fuerza principal. Esto también tenía la ventaja de poder avanzar más rápido, pues no se hacían embotellamientos y además abarcaban más territorio para poder suministrarse de ellos más fácilmente. Y es que la velocidad con la que era capaz de mover a sus ejércitos fue sin duda alguna otra de sus principales características. Esta velocidad le permitía establecerse en ciertas posiciones mucho antes de que sus enemigos le esperasen allí. De esta forma, una vez que derrotaba a este primer enemigo, Napoleón pasaba a ocupar la posición central, dividiendo a los ejércitos enemigos restantes y aumentando la distancia entre ambos. El siguiente paso era el de acabar con otro de ellos antes de que sus enemigos pudiesen coordinar un ataque contra él. Por último, el tercer tipo de maniobra que más utilizó el emperador francés para vencer a sus enemigos fue la conocida como la penetración estratégica. Napoleón recurría a esta estrategia cuando se enfrentaba a enemigos que mantenían sólidas defensas y a los que no había podido sorprender. Básicamente, lo que hacía era concentrar la mayor fuerza posible en un punto de la defensa enemiga y lo atacaba con el objetivo de penetrarlo. A continuación, las tropas que habían roto la línea defensiva enemiga continuaban avanzando lo más rápido posible en la retaguardia de su adversario, con la intención de tomar el punto clave que articulaba al ejército que querían destruir. En muchas ocasiones, la toma de este centro de operaciones enemigo o centro logístico no llevaba a una derrota enemiga, pero sí creaba las condiciones necesarias para continuar atacando al adversario en una posición mucho más favorable. Una vez analizadas sus tres maniobras más utilizadas durante las más de 80 batallas en las que participó, tenemos que indicar que ninguna de ellas excluía necesariamente a las otras dos, ni tampoco aplicaba una al pie de la letra. Por poner un ejemplo, en la famosa batalla de Waterloo, hizo una mezcla de la segunda y la tercera. Como gran estratega, Napoleón era capaz de encontrar siempre maneras de combinar características de las tres en una misma campaña. Y por último, si tenemos que aplicar un calificativo a la guerra napoleónica, el más adecuado sería el de compleja. Básicamente, consistía en una coreografía de acciones e intenciones tan variadas que, al dejar a sus conservadores y confundidos enemigos en un estado tal de desmoralización y estupor, hacía que muy a menudo sufrieran derrotas devastadoras. Y bien, ¿qué os ha parecido este programa? ¿Qué opináis de las tres maniobras más famosas de Napoleón? Os dejo en la descripción el programa que subimos hace poco sobre las claves de la derrota del emperador francés en la campaña de Rusia de 1812. Si estáis buscando un buen libro sobre las campañas de Napoleón que sea lo más completo posible, os recomiendo este de David Chandler, de la editorial Esfera de los Libros, del cual hemos sacado la información para este programa. Gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.